En esta noche leeremos del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y el título del mensaje de esta noche es Soberanía y Misericordia de Dios. En esta noche hablaremos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este era un reino al que el pueblo judío fue llevado cautivo. De hecho, veremos este relato como un testimonio de vida, pero también un testimonio contra el orgullo y la necesidad de humillarnos y de confiar en Cristo. Ahora, ¿quién es aquel que habla? Nabucodonosor. Es un gran rey en su época. De hecho, podemos decir el más poderoso rey. Tan poderoso que se consideraba a sí mismo como un dios. Y es seguro que con toda esta combinación, Nabucodonosor era alguien que abusaba de su poder y no buscaba el bien de su pueblo. Y esto es un reflejo de su orgullo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el versículo 30, donde él dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta pequeña oración ya nos da una idea de aquello que había en su corazón, en sus pensamientos. Yo la edifiqué, yo la construí. ¿Qué quiere decir con todo esto? Yo lo hice todo. Él da a entender, yo lo hice desde cero. Ahora, es claro que no fue así, pero él asegura, Nabucodonosor asegura, todo fue por mí, por mis fuerzas, por mis medios. Y peor aún, él asegura que todo fue para él. Es claro qué había en el corazón de Nabucodonosor. Tal vez llamar orgulloso quedaba muy corto. Vanidoso es ser muy amable. Todo en Nabucodonosor era yo. Y claramente no sería alguien muy fácil de tratar, porque nadie más aparte de él existe. Ni siquiera busca el bien de su pueblo. Todo lo hace para él. Y si ni busca el bien de su pueblo, ¿qué pasaría con el pueblo de Israel? ¿Cómo razonar con alguien así? Con alguien que tiene esto en su corazón. Alguien que se cree un Dios. No tendrá temor de nada, no tendrá temor de nadie. Porque para poder derrocar a este gran rey, ¿quién lo haría? No tenía miedo porque claramente no había nadie superior a él según su punto de vista. Nadie superior a él en conocimiento, nadie superior a él en riqueza ni en poder. Pero ahora, cuando vemos el versículo 2 y 3, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo. ¿Qué es eso? Nabucodonosor vio al final que hay alguien
superior a él. Y continúa, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este es el mismo Nabucodonosor, pero ya no existe el yo. Ahora existe, podríamos decir, el su. ¿Y a quién se refiere? A Dios. Dios es superior a mí. Dios es más poderoso que yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto posible? Este hombre tan orgulloso cambió. Y de esto hablaremos en esta noche. Y lo primero que veremos es un aviso que todos conocemos e ignoramos. En el versículo 4 leemos: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Él dice: estaba tranquilo. Oh, yo estaba seguro. Yo era exitoso, próspero. Yo estaba en paz. Yo tenía abundante riqueza. Tranquilo en mi casa, con mi familia. Tranquilo con mi reino. Próspero, desde todo punto de vista. Cada aspecto de su vida, él dice, era tranquilidad. O por lo menos eso es lo que él creía. Pero ¿por qué sentía esta tranquilidad? ¿Por su poder? ¿Por su riqueza? ¿Por su ejército? Y realmente esto parece algo muy sólido, pero es algo extraño leer en el versículo 5 que diga: vi un sueño que me espantó. Un sueño, algo sin forma, sin poder. Este no es un ejército, no es ni siquiera un reino que se presenta ante sus murallas con un vasto ejército amenazándolo. Un sueño quitó su tranquilidad y puso un temor terrible. Entonces, esta tranquilidad no era tan firme. Pero ¿por qué conocer todo esto? Porque tal vez es nuestra condición. Y tal vez es decir una forma muy amable. Porque es nuestra condición si no nos hemos arrepentido. Una vida aparentemente tranquila, aparentemente en paz. Paz en el hogar, paz en el trabajo, paz en todo lado. Pero no sabemos que estamos en guerra con Dios, porque Dios aborrece la mirada altiva, aborrece el corazón orgulloso. ¿En qué descansa la paz en la que vives? Porque no importa el fundamento que sea, caerá. Así como cayó la paz de Nabucodonosor, y caerá con la misma velocidad, instantáneamente. El mundo quiere que creas que es una paz duradera, que es una paz sólida, pero no es así. No existe paz verdadera si no hay paz con Dios. Y el mundo nunca lo dirá así, porque quiere que sigas en esa paz. Y ante esta paz hubo un aviso de la caída. Nabucodonosor fue avisado. Daniel le dijo, y esto lo vemos en el versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo. Versículo 22, tú mismo eres, oh rey. Versículo 24, esta es la interpretación, oh rey. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio
en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 27. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Nabucodonosor sabía qué pasaría. Y de hecho, Nabucodonosor ya vio el poder de Dios anteriormente. Vio cómo los siervos de este Dios fueron salvados del horno ardiente. Vio cómo Daniel interpretó un sueño que ni él mismo lo conocía, un sueño que se olvidó. Él conocía un poco del poder de este Dios. Y de hecho, cuando leemos en Daniel 3:29, Nabucodonosor reconoce a Dios. Y él dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Cuánto orgullo! Porque Nabucodonosor mismo ha blasfemado. Nabucodonosor mismo no ha creído ni obedecido, y por su propia palabra él tenía que ser humillado, pisoteado y su casa convertida en basurero. Y esta es una pequeña muestra de a dónde lleva el orgullo. Una vida inconstante, una vida sin sentido, decir algo y hacer lo contrario, vivir de una manera buena, completamente agradable a Dios. Esto no es posible para nosotros. Y así como a Nabucodonosor se le dio avisos, hay muchos avisos similares para todos nosotros. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es algo muy claro. No se puede ser neutral. No existe la neutralidad. También vemos en Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay un aviso que todos nosotros debemos estar atentos. Y tal vez aquí pueden saltar algunas preguntas. El que no es conmigo, contra mí es. Una pregunta que puede venir aquí es: ¿estaré con Cristo? ¿Qué significa estar con Cristo? Pero estas en realidad son de respuesta muy rápida, porque el Señor mismo lo dice: el que no es conmigo, contra mí es. La vida plácida y tranquila en este mundo hace que ignoremos este tipo de advertencias. Es como dormir en un incendio. O un incendio. Habrá calor, el humo adormecerá y uno partirá de este mundo tranquilo. Y así es la vida de todo aquel que no se arrepiente, indolente ante el pecado, porque no conoce su efecto y desconoce lo horrible que es para Dios. Pero tú que estás aquí en esta noche, mira cómo Dios pudo doblegar a este hombre poderoso. Y tal vez esto suene muy malo, pero Dios quiera también doblegarte a ti, hacer lo mismo con tu vida, para que abandones esa vida tranquila en el pecado. Esto suena muy mal, que Dios te despedace, pero no es que despedace tu cuerpo, sino tu orgullo, que lo haga pedazos, que la confianza que hay en ti sea derribada hasta el suelo, y que así puedas ver tu condición frente a Dios, porque a Nabucodonosor ciertamente su caída
fue lo mejor que le pasó en esta vida, el haber caído, el haber sido humillado, y verás que lo mismo será en tu vida, porque la caída de Nabucodonosor le hizo ver cómo era realmente. Por fuera él era un hombre, pero por dentro era un animal, deforme frente a Dios, un alma llena de pecado, llena de pensamientos y palabras y hechos malvados, horrendos, y su caída le mostró que tal vez él podía pensar, recién ahora como pasto, pero comió pasto toda su vida para su alma. Se alimentó de todo tipo de basuras, al igual que nosotros, yendo tras filosofías humanas, que no son de bien y solo traen enfermedad al alma. Nabucodonosor, ¿por qué era tan orgulloso? Más bien debería haber agradecido, lleno de dones, lleno de bienes, cuidados, y un solo mandato: adorar a Dios y obedecerlo. Pero lo hizo todo al revés, y nosotros también hacemos lo mismo. Nadie escapará de la mano de Dios. Todo en nuestra vida será juzgado. Su mano llegará a todos y cada uno de nosotros, pero también nadie está lejos de la misericordia de Dios. Dios se acerca al corazón humilde. Y ten cuidado, ten mucho cuidado con omitir estas advertencias, con pensar que este juicio no pasará, o que Dios no existe. ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué crees que el mundo quiere que no creamos en un Dios? O que lo olvidemos, que lo neguemos. Porque este mundo está gobernado por Satanás, y ese es tu peor enemigo. Y él quiere que pienses como Nabucodonosor y olvides todo, que estés en paz, una paz falsa, porque en el momento menos pensado llegará tu último día. ¿Y qué harás? Algunos piensan, pues me arrepentiré en ese momento, pero 100 años de rebeldía, años de practicar endurecer tu corazón, años dedicando a ser alguien no entendible de la palabra. No es necesario pensar. Es claro que en ese último día esto no cambiará. La salvación de Dios es algo maravilloso. Podemos ver la terrible actitud de Nabucodonosor. ¡Qué necio! ¡Qué arrogante! Ese Dios que salvó del fuego, ese Dios que ha dado un aviso, y Nabucodonosor lo ha omitido. Y peor aún, se ha enaltecido más, y se ha vuelto más arrogante. Y cuando vino el castigo, pues el castigo era justo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo para ser cambiado? ¿Cómo es posible que un corazón tan duro, tan rebelde, haya sido cambiado? Claro que esto fue una obra de Dios. Nabucodonosor solo podía ofrecer rebeldía, solo podía ofrecer pecado, orgullo, pero mira cuánta misericordia de parte de Dios, cuánta compasión por este hombre lleno de arrogancia. Nabucodonosor fue perdonado, fue restaurado, fue en cierta forma restablecida su relación con Dios. Y esto es tan claro que él mismo dice que Dios es altísimo, que todos alaben, que todos glorifiquen al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nuevo conocimiento. Él declara: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es claro, Él se incluye ahí. Yo soy nada. ¿Qué cambio? Yo soy todo al inicio,
y ahora yo soy nada. Y Él hace según la voluntad en el ejército del cielo, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nuevos deseos, una vida restaurada, una comunión restaurada. Tú, amigo, tú estimado que estás aquí en esta noche, es claro que no conoces la compasión de Dios. No conoces cuán amoroso y compasivo fue que Cristo haya descendido, que Cristo se haya humillado, que Cristo haya sido tentado en todo, que Cristo sintió hambre, sed, sueño y sintió compasión por ti, por tus pecados. Comprende que estás separado de Él y que ignoras cuánta rebeldía hay en ti, que ignoras las advertencias, que has creado un ídolo de ti mismo y que a ese ídolo lo adoras cada día. Comprende que cuando Dios te ve a ti, solo ve rebeldía, pecado, maldad, y que la única forma, el único camino de poder ser libres de su ira es a través de Cristo. Que Dios te mire y mire a Cristo, y esto solo es posible a través del arrepentimiento y la fe en Él. Arrepentimiento de todos tus pecados, toda tu rebelión, un arrepentimiento sincero. Y solo esto es posible si Dios toca tu corazón. Y acércate a Él, acércate y ruégale que toque tu corazón, que lo quebrante y que comprendas qué es el pecado, que comprendas que estás alejado de Él y que cuando solo lo veas a Él como el Dios de todo, el Señor de tu vida, como tu Salvador, el único que puede salvar, y que Él, su obra es la única agradable a Dios, puedas decir como Nabucodonosor: ahora yo alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, y reconocer que Él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor tenga piedad.